Cordial saludo. El día de hoy trataremos el tema de construcción de la pregunta pico. Esto se hará mediante un ejercicio de ejemplo que se utilizó en la vida real para el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud con el Grupo de Evaluación de Tecnologías de la Universidad Industrial de Santander. Entonces, el trabajo que se presentó a Lietz era el nivel de actividad enzimática de la glucocerebrosidasa en la enfermedad de Gaucher. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer una revisión sistemática de un tema y construir una pregunta pico, lo primero que tienen es que deben ser expertos en el tema, deben conocer a fondo el tema. Entonces, para poder responder esta pregunta, empezaremos por saber qué es la enfermedad de Gaucher. La enfermedad de Gaucher es la enfermedad de depósito lisosomal más frecuente y tiene una frecuencia en población general de 1 por cada 40.000 nacidos vivos aproximadamente. Es una enfermedad con trasfondo genético. Los genes que codifican la glucocerebrosidasa se encuentran en el cromosoma 1 en la región 1q21 y el gen encargado de su codificación es el GBA1. Se han descrito más de 350 mutaciones que pueden generar enfermedad de Gaucher. Cada una de estas con diferentes niveles de enfermedad y es una enfermedad autosómica recesiva. ¿Qué quiere decir eso? Que para que un hijo tenga enfermedad de Gaucher, por lo menos los dos padres deben ser portadores. Entonces, si los dos padres son portadores, hay un 50% de probabilidad de que sea portador, un 25% de que el hijo esté completamente libre de la enfermedad y un 25% de que el paciente tenga enfermedad de Gaucher. Pero, ¿qué es puntualmente la enfermedad de Gaucher? Este es el modelo celular que vimos en bachillerato. Cuando toda célula muere, ya sea por apoptosis, destrucción por infección o ataque, quedan residuos de la misma, especialmente de la pared. Normalmente, estos residuos llegan los macrófagos y los fagocitan. Una vez que están fagocitados, los macrófagos liberan enzimas sobre estos residuos y los descomponen en moléculas más simples y pequeñas. Una vez que están descompuestos en estas moléculas más simples, estos residuos vuelven al torrente sanguíneo, donde pueden ser excretados por los diferentes sistemas. Este es el procedimiento normal. Pero, ¿qué sucede en la enfermedad de Gaucher? Hay un error en este punto. El macrófago, con sus enzimas, no es capaz de disolver las moléculas grandes en moléculas más pequeñas. Por lo tanto, no es capaz de excretarlas a la sangre y se le empiezan a acumular en el interior del macrófago. Las paredes celulares tienen un glucoesfingolípido, conocido también como glucocerebroside, que es una unión de glucosa con una ceramida. Normalmente cuando se fagocita esta unión, la enzima glucocerebrosidasa la disuelve para que pueda ser excretada la glucosa y la ceramida. Pero cuando estamos en la enfermedad de Gaucher, el glucoesfingolípido, la glucocerebrosidasa tiene una forma diferente y cuando intenta disolver la unión entre la glucosa y la ceramida, no es capaz. Al no ser capaz, no puede excretar esta molécula y empieza a acumularse dentro de la célula hasta que la revienta. Entonces, la enfermedad de Gaucher tiene tres variantes. La variante tipo 1, que es la variante no neuropática o es la crónica del adulto. La variante tipo 2 o neuropática aguda. Y la variable tipo 3, que es afección neurológica y visceral. Pero cada vez se encuentra mayor heterogeneidad fenotípica entre los grupos y hay reportes intermedios entre los fenotipos 2 y 3. Sintomáticamente, la variable tipo 1 tiene su inicio en la infancia o la adultez, mientras que la tipo 2 da en la primera infancia y la tipo 3 es variado, pero se nota infancia.
Los síntomas más comunes de la tipo 1 son hepatoesplenomegalia, hiperesplenismo y crisis óseas, pero no tiene compromiso neurológico. En cambio, la tipo 2, aunque lo puede presentar, lo presenta mucho menos, no presenta crisis ósea, pero el compromiso neurológico sí es muy marcado y la esperanza de vida es menor a 2 años. La variable tipo 1 es muy común en los judíos askenazí, con una frecuencia de 1 cada 40.000 o cada 60.000 nacidos vivos. La variante tipo 2 es panétnica y tiene una frecuencia menor a 1 cada 100.000 nacidos vivos. Y la tipo 3 es panétnica, pero se ha visto más en polacos, suecos y árabes y tiene una frecuencia similar a la tipo 2. Y como ven, la tipo 3 es como una unión de la tipo 1 y tipo 2. Tiene tanto el compromiso esplénico, hepático, las crisis fractura y compromiso neurológico. Y tiene una esperanza de vida intermedia entre 20 y 40 años. Entonces, como vimos, las manifestaciones clínicas son muy variadas y se caracterizan por una gran heterogeneidad en las manifestaciones y pueden ser asintomáticas o tan grave que produzca la muerte. La variabilidad en la expresión clínica está dada por la interacción de muchos factores. ¿Cuánta enzima residual le queda? ¿Cuál es el genotipo? Factores ambientales y la expresión de otras mutaciones no identificadas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la enfermedad? El diagnóstico inicial se hace mediante la medición de la actividad de la glucocerebrosidasa. El gold estándar es la medición de la actividad de la glucocerebrosidasa en leucocitos de sangre seca. Existe una prueba alternativa que permite hacer la medición en sangre seca. ¿Cuál es el problema para realizar el gold estándar? En Colombia hay pocos laboratorios que pueden realizar esta prueba y están en las ciudades principales. Y lógicamente la enfermedad no solo se da en las ciudades principales. Entonces, para realizar la medición de leucocitos en sangre seca, toca que el médico tome la prueba, tenga listo un mensajero que lleve la prueba al aeropuerto, viaje de aeropuerto a aeropuerto de manera inmediata, casi siempre al aeropuerto de Bogotá. Allí la recoja otro mensajero y la lleve para análisis en el laboratorio antes de que mueran los leucocitos. Entonces implica una gran inversión y también tener montado un andamiaje en todas las ciudades bastante grande. Y eso sería en las ciudades que tenemos aeropuerto. En las que no, sería poco probable lograr llegar con la prueba. En cambio, la prueba alternativa de medición en sangre seca, se saca la muestra de sangre, se unta una gasa con esta muestra de sangre, se deja secar. Una vez que está seca, se mete en una bolsa Ziploc de estas que tienen sobrecito y se puede enviar por mensajería tradicional para ser analizado. Entonces, fue ahí donde vino el problema que vimos y que vio el gobierno, que era el que quería dar la respuesta. ¿La medición en sangre seca sí sirve para diagnosticar Gaucher? ¿Qué tan eficiente es? Entonces tuvimos que construir nuestra pregunta pico para este problema. Entonces, como sabemos, en la pregunta pico, la P es de población, la I es la intervención, el C es el comparador, el O es el resultado de outcome en inglés y algunos le aplican la letra T, que en algunos casos es tiempo. Otros lo usan de tipos de estudio. Pero en este curso no la tendremos en cuenta. Solo pregunta pico, no pregunta picota. Entonces, la pregunta que construimos fue: en pacientes con sospecha clínica de la enfermedad de Gaucher, ¿cuál es la validez diagnóstica de la prueba de actividad enzimática de la glucocerebrosidasa por sangre seca sobre papel de filtro comparada con la prueba de actividad enzimática de la glucocerebrosidasa en leucocitos para el diagnóstico de la enfermedad de Gaucher? Entonces es muy importante precisar quiénes eran la población. La población eran pacientes con sospecha clínica de la enfermedad de Gaucher.
no eran población general, eran pacientes con sospecha clínica de enfermedad de Gaucher. Esto es importante porque la prevalencia en pacientes con sospecha clínica es diferente a la prevalencia en población general y la prevalencia varía el rendimiento de las pruebas diagnósticas. Entonces, ¿cuál era nuestra intervención? La prueba de actividad enzimática de sangre seca sobre papel de filtro. ¿Contra qué lo íbamos a comparar? La medición de la actividad enzimática de glucocerebrosidasa en leucocitos. Y como lo que íbamos a evaluar era una prueba diagnóstica, ¿cuáles serían los resultados a tener en cuenta? Sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Entonces, cuando ustedes son expertos en el tema y conocen claramente la problemática, es muy fácil construir la pregunta pico con sus 4 componentes. Pero primero hay que saber del tema. No se pongan a construir preguntas pico sin conocer el tema porque se van a llevar sorpresas desagradables. Sorpresas como que la revisión ya fue hecha. Sorpresas como que no se puede hacer porque no tiene lógica. Entonces, primero conozcan muy bien el tema y sean muy específicos en su población, intervención, comparador y resultados. Que no haya cabida a duda. En todo caso, le doy el agradecimiento al IETS y a la Universidad Industrial de Santander, ya que este trabajo se hizo en convenio con ellos. Muchas gracias.